Realmente es un privilegio poder compartir la palabra, disfrutar de la palabra, gozar de la palabra. El meditar en ella nos cambia el corazón y nos transforma la vida. Cuando vemos lo que la palabra es, que es Cristo mismo, esta verdad empieza a transformar por completo todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. Para poder tener esa bendición en nosotros, pues necesitamos ser sensibles, ser humildes en nuestro corazón, ser como niños, en el cual nuestro corazón está abierto a lo que Dios quiere hacer, donde estamos abiertos a aprender lo que Dios quiera mostrarnos y enseñarnos, donde lo más importante es qué es lo que Dios me va a mostrar y qué es lo que Dios me va a hablar, donde no estoy tan interesado en ver qué tanto conocimiento tengo en mi cabeza, sino qué tanto me hace falta en mi corazón lo que Dios quiere hacer. Y entender una verdad que es la verdad con la que Dios rescata a un pueblo y transforma a un mundo entero como nosotros. Y es por amor. Y Dios nos va preparando a cada uno de nosotros para que nos movamos más que con la cabeza, con el amor. Y tenemos el problema o la inclinación a movernos con nuestra cabeza, con nuestras emociones, pero no con el corazón. Y para acercarnos a Dios es importante movernos con el corazón, porque con el corazón se cree, con el corazón se ama, con el corazón se reciben las bendiciones de Dios. Y esto reposa en el corazón. Pero para que el corazón pueda abrirse y recibir, es tan importante el que nuestro yo, nuestras figuras, nuestros deseos, nuestros sueños se hagan a un ladito, porque no son tan importantes ni tan trascendentes como lo que Dios quiere hacer contigo. No importa cuántos años tengamos de conocer al Señor, ni qué tanta información tengamos de Él en la cabeza, Jesucristo siempre tiene algo nuevo que poner en tu corazón. Y esto ocurre cuando tú y yo abrimos el corazón para recibir. Entonces vamos a pedirle a Dios que venga a nuestra vida, pero hazlo con un corazón sincero, con un corazón abierto, y vas a tener esa bendición donde su palabra va a ser acomodada en el área donde tú la necesitas, donde sus verdades van a ser tus verdades, donde su presencia va a ser lo que te va a dirigir y lo que te va a transformar. No somos nosotros, es Él, es nosotros. No son nuestras fuerzas, es el poder de su Espíritu lo que nos mueve cada día. Y aprender a ceder el corazón para que Él me dirija es entregar la vida y entregar el corazón. Entonces, si quieres que el día de hoy el Señor te ministre y su Espíritu te hable, pues abre tu corazón. Prepárate para recibir de Él y para que Él haga la obra en ti. Haz a un lado todos los pensamientos que te vengan que no son de Él, porque normalmente el enemigo es especialista en poner 1000 pensamientos que no tienen ni sentido, ni tienen trascendencia, lo que no se te había ocurrido ayer estando viendo la televisión o estar platicando con algo, ahorita se te va a ocurrir, ahorita te va a venir. Haz a un lado todo eso, empieza a orar, reprende todo ese tipo de pensamiento que no viene de Dios, porque saliendo de aquí ya se te borraron todos esos pensamientos y no hiciste nada. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad que nos pega re suave? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y todo espíritu de esos que nada más nos quieren molestar y que nos quieren incomodar, pues tenemos autoridad para echarlos fuera de nuestra mente. Y si
de repente tienes un sueño increíble o un cansancio increíble, pues puedes orar también, porque muchas veces no es algo físico, sino es algo espiritual. Y tenemos que aprender a discernir lo que nos está robando el enemigo. Entonces vamos a orar. Padre, cuánto te amo y cuánto te necesito. Tú eres como la lluvia temprana y la lluvia tardía, que cada gota entra en mi corazón y todo lo que toca reverdece y llena de vida y cambian los colores de mi corazón y cambia la manera en que veo la vida y que siento la vida, porque ahora la vida sale de mi corazón y eres tú en mí, es tu palabra en mí, es tu espíritu en mí. Y Señor, te doy gracias porque lo que más anhelo en mi corazón eres tú, porque lo que más deseo en mi vida es tu presencia y estar contigo. Enséñame, Señor, y ayúdame, Padre, para no perder esta perla preciosa y no menospreciarla y no desvalorizarla, sino poder darte el lugar que tú tienes y lo que tú eres, para que mi corazón sea enriquecido contigo. Señor, te doy gracias porque me diste una autoridad y un poder que no son míos, pero que me puedo mover en ellos. Y en el nombre de Jesús, díselo bien, todo espíritu que quiere robarme la palabra de Dios para que caiga solamente al lado de mi vida y no entre en mi corazón, no profundice, que quiere que me robe los afanes, los deseos de este mundo. Señor, yo ato ese espíritu inmundo y en el nombre de Jesús yo declaro que mi corazón es abierto para recibir tu verdad y ser transformado por tu palabra. Te doy gracias porque sé que tú estás en mí y has hecho la obra en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordando el domingo anterior, vimos un poquito cómo es Dios el que está llevando a su pueblo a una tierra que no conocen, una tierra que les ha dicho que es la bendición para su vida, que es la promesa de Dios para su vida, la tierra de Canaán. Y el pueblo está muy contento porque en el desierto no tenían toda la abundancia que te puede dar la tierra, sino tenían la provisión de Dios en la medida que lo necesitaban. En el desierto recordamos sus ropas no envejecían, su vida era lo mismo todo el tiempo, pero no participaban. Y fuimos hechos para poder participar con todo lo que Dios nos dio. Dios nos creó con un cuerpo para poder interactuar con el medio donde nosotros vivimos. Cuando van a entrar a la tierra prometida, una vez que ya pasaron el mar, una vez que ya fueron vencidos sus enemigos, nos enseña el Señor que de alguna manera Él, en el momento que tú naces de nuevo y entras a las aguas y eres bautizado en las aguas, tú has recibido algo nuevo, un espíritu nuevo. Dios está ahora dándote la oportunidad de buscar y poder entrar y comprender lo que es su reino y cómo movernos en su reino. Y en ese momento, pues estamos contentos, ellos estaban contentos, estaban alegres, brincaron como ranas y querían ya tomar la tierra prometida. Pero una cosa es lo que yo quiero y lo que yo creo, lo que yo deseo y lo que yo estoy dispuesto a creer en mi corazón. Dos cosas completamente diferentes. Y vemos cómo Dios los va dirigiendo de alguna manera para que aprendan a creer en Él, a confiar en Él. Pero el error que vimos también es que muchas veces nos quedamos con los milagros, nos quedamos con las señales, nos quedamos con las maravillas. Porque dice muy claro el Señor, ellos conocieron en el desierto
mis milagros, mis señales, mis maravillas, pero no conocieron mis caminos. Una cosa es cuando tú ves cómo el poder de Dios se manifiesta, cómo Dios hace grandes cosas en tu vida, cómo Dios transforma muchas cosas a tu alrededor y ves milagros y ves maravillas en la gente, pero no estamos dispuestos a conocer sus caminos. Conocer sus caminos quiere decir que el mover de Dios, el caminar de Dios, la dirección de Dios es mi caminar, es mi mover, es mi hacer las cosas en lo que Dios quiere para mi vida. Donde yo ya no establezco el camino, yo ya no establezco lo que me gusta, yo ya no establezco lo que deseo, sino es Dios hablando a mi corazón y Él estableciendo las cosas. El estar dispuesto a conocer los caminos de Dios es estar dispuesto a dejar tus caminos, dejar tus proyectos. No es que sean malos tus caminos, sino que ya no es el centro de tu corazón lo que te mueve, sino lo que te mueve es lo que Dios está estableciendo para tu vida. El pueblo de Israel no pudo hacer eso, no pudo estar dispuesto a entregar su corazón para lo que Dios los quería llevar y no pudieron entrar a la tierra prometida. No es porque no tengan la habilidad o no tengan la capacidad, sino está hablando de que no tienen en su corazón esa convicción, esa seguridad, esa entrega. Y eso la Biblia le llama fe. Cuando nosotros podemos creer la palabra de Dios en contra de todas las circunstancias y las adversidades que se presentan en nuestra vida. Ellos fueron, como vimos, entraron a la tierra prometida, pero fue mayor sus miedos, fueron mayores sus inseguridades y por lo tanto no pudieron tomar la tierra prometida. Le creyeron más a sus fracasos, a sus temores, a sus debilidades, que a lo que la palabra de Dios estaba declarándoles que Dios estaría con ellos. Muchas veces nos pasa algo similar. Queremos de Dios, buscamos de Dios y Dios nos dice, ok, adelante, yo te lo he dado, tómalo. Pero vemos tantas dificultades, vemos tantos problemas, vemos tantas crisis que no queremos porque nos da miedo, porque el miedo nos consume y nos aplasta y no estamos dispuestos a tomar lo que ya se nos entregó y lo perdemos. Y lo perdemos por miedo. Queremos dedicarle todo el tiempo porque ahora lo que me regula ya no es la confianza y la seguridad de Dios, porque he fracasado, porque he fallado, porque he sido derribado, porque cometí muchísimos errores y ahora ya no los quiero cometer y ahora yo le quiero echar todas las ganas, lo quiero hacer mejor y nos va de lo peor. Y empezamos a fracasar por segunda, tercera o cuarta vez. Porque Dios no hace las cosas con mis fuerzas, sino las hace con su Espíritu, cuando yo le creo y cuando confío en Él. Pero ellos no estuvieron dispuestos en su corazón para moverse de acuerdo a esa realidad y esa verdad. Y vemos cómo Dios empieza a trabajar con la nueva generación. Y cuando la nueva generación está dispuesta a moverse en lo que Dios está hablando y lo que Dios está declarando, vimos que se presentó con Josué, el ángel de Dios, y 3 veces le dijo que no temiera. Que no temiera porque empezara a ver para vencer ese temor, porque Dios iba a estar con él. Es que viera no el presente, no las circunstancias, no la adversidad, sino que tuviera esa capacidad para ver más allá lo que va a pasar en el futuro. Que no viera nada más las cosas en ese momento, sino que se trasladara a lo que Dios iba a hacer en un futuro. El problema es que muchas veces nuestra fe se nos apaga porque en el presente vemos las cosas que nos están dando y muchas dificultades y muchos problemas y dejamos de ver como Dios nos dice, vea más allá, porque tú repartirás la tierra, tú les darás a los tuyos, tú serás el que harás. ¿Recuerdan esa parte? Y entonces le dice, no temas, porque muchas veces el temor te quita la capacidad para ver lo que va a venir para tu vida y la bendición que viene para tu vida y te paralizas y ya no sigues avanzando. La segunda vez que le dice que no tema para que pueda tomar la tierra prometida es porque el vivir la palabra de Dios, el hacer la palabra de Dios, el moverse en la palabra de Dios no es nada sencillo.
Porque la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, nos muestra realmente cómo somos. Nos revela nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera condición. La palabra de Dios nos hace que veamos nuestra debilidad, que veamos nuestra flaqueza, que veamos nuestra incompetencia, que nos hemos sentido muy capaces y muy competentes en muchas áreas, pero cuando nos vemos ante el espejo de la palabra, nos vemos tan mal, tan débiles, tan incapaces y tan incompetentes que entramos en crisis y quisiéramos utilizar todos los justificantes y decir, es que por esto soy así, es que por aquello mi vida ha sido así, y dice, no hagas eso, sino quita el temor que te ha impedido el vivir o el que no vas a poder vivir esta palabra. Porque es Dios el que hace que su palabra se cumpla en tu persona por medio de su Espíritu cuando tú lo crees y te mueves conforme a esa palabra. Cuando esa palabra es la dirección de tu corazón y la fortaleza de tu espíritu. Y la tercera vez que le dice muy claro que no tema porque Él estará todo el tiempo con él, porque vas a necesitar del Señor para que esos miedos que te atormentan, esos miedos que siempre se presentan ante las dificultades, te van a impedir el que avances y tomes la palabra de Dios. Y cuando son esos miedos, nos hacemos a las costumbres de la sociedad, a los valores de la sociedad, para ser aceptados, para ser aprobados, para no sentirnos fuera de un contexto. Y dice, no temas por eso. No le des esa cabida en tu corazón. La sociedad, la cultura, el medio donde estás creciendo no te define. Lo que te define es tu fe. Lo que te define es tu seguridad de lo que tienes en tu corazón. No nos define entonces. Y muchas veces por miedo queremos quedar bien con la gente, queremos darle un lugar a la gente, queremos caminar con el mundo y movernos conforme al mundo y actuar conforme los valores y las luchas que el mundo establece. Y dice Dios, no temas, no lo necesitas. Lo que tú necesitas en tu corazón es de mi presencia para que seas transformado. Una vez que vemos eso, el pueblo empieza a avanzar para tomar. No ha tomado, no ha entrado, no ha conquistado. Iba a conquistar una tierra. ¿Será lo mismo para nosotros como cristianos? ¿Vamos a ir a un Canaán que es Altamira o Mata Redonda o yo no sé? No tiene nada que ver con las cosas físicas. El Canaán es el lugar, la tierra, donde el que va a gobernar es Dios y donde se va a establecer el reino de Dios. No tiene que ver con la economía del mundo, sino con la economía de Dios. No tiene que ver con las leyes que establece el mundo, sino con la palabra que Dios establece. Y en Canaán va a ser la bendición de estar y moverme en el reino de los cielos. Y va Dios moviéndose de una manera completamente diferente. Cuando Jesucristo manda a sus discípulos a predicar las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado y que ha descendido el reino de los cielos, dice en Lucas en el capítulo 9, en el verso 1, misión de los 12 discípulos está hablando. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, los está ungiendo, los está preparando. Así como Dios nos ha dado dones por medio de su Espíritu, aquí Jesucristo es el que está haciendo la obra. Y dice, les dio poder y autoridad, lo mismo que el Espíritu Santo ahora nos da a cada uno de nosotros, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, la unción que ahora Jesucristo les está dando a sus discípulos es la unción con la que Él se movía. No es algo que el Espíritu de Dios le esté dando a los apóstoles porque todavía Jesucristo no había sido crucificado y no había resucitado. Le está dando de la unción que Él tiene para que se muevan en lo sobrenatural. El reino de los cielos consiste en esto, en movernos en lo sobrenatural
y en el poder de Dios. Y por eso dice, les dio poder y autoridad. Poder para sanar a los enfermos y autoridad sobre los demonios. Y luego viene el propósito para que les dé el poder y la autoridad. Porque muchas veces queremos el poder y la autoridad para vernos nosotros, para que digan que somos muy importantes o muy significativos. Y eso nada tiene que ver en el reino de los cielos. Les dio ese poder y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando vemos cómo Dios se va moviendo, cómo Dios va estableciendo su palabra y su reino, vemos la gracia de Dios y el poder de Dios sobre nuestra vida y empezamos a ver cómo el Señor se va manifestando en nuestro corazón y cómo nos va transformando. Y una vez que el Señor hace todo esto, ahora lo podemos ver cómo el pueblo de Israel empieza a salir de la condición en la que se encontraba, una condición de donde los padres tuvieron miedo, donde los padres fracasaron, donde los padres no pudieron conquistar. ¿Qué imagen te produce cuando tus padres no pudieron tener lo que tanto te hablaban y tanto te deseaban? Lo que ellos soñaban con entrar a ese lugar. Esa generación que va a entrar es la generación de unos padres fracasados, de unos padres que fueron derrotados por sus miedos y sus temores. Y ahora ellos van a enfrentar algo que sus padres no pudieron enfrentar. Y romper los esquemas familiares es tan difícil, porque muchas veces nosotros copiamos las conductas de nuestros padres, imitamos los valores de nuestros padres y copiamos hasta incluso las creencias de nuestros padres. Y nos movemos en esas figuras. No es algo que yo haya escogido, no es algo que yo haya elegido, no es algo que yo me haya cuestionado, sino es algo que alguien me dijo, alguien me platicó o me mencionó. Pero cuando son nuestros padres los que nos platican, como que lo tomamos como muy importante, aunque yo no he tenido esa experiencia. Y esa era la condición de ellos. Pero algo hizo esta generación muy diferente, que pudieron entrar a la tierra prometida. Lo que decían sus padres y lo que hacían sus padres eran dos cosas diferentes. Una cosa declaraban, que anhelaban esa tierra prometida, pero sus acciones eran contrarias a alcanzar esa tierra prometida. Y cuando nosotros crecemos con una generación que una cosa es lo que cree y otra cosa es lo que hace, nos produce mucha crisis y mucho dolor. Nos produce mucha angustia porque no sabemos entonces cómo movernos. Porque vemos a una generación que anhelaba y que quería, pero no lo vivía y no se movía de acuerdo a esa verdad. Y cuando crecemos en esa realidad entramos en un conflicto porque por una parte amamos a nuestros padres, pero por otra parte amamos las cosas de Dios. Y esta generación tuvo que tomar una postura muy clara. Si iba a vivir y se iba a mover por lo que vio de sus padres o si se iba a mover porque lo que Dios estaba hablando y lo que Dios les había prometido. Y algo que es importante hacer en nuestra vida es tomar una postura. No lo que mis padres hicieron, no como mis padres vieron a su Dios, no como mis padres actuaron ante esa verdad, sino que ahora es algo mío, es algo personal, es algo del que yo me puedo mover. El reino de los cielos no es un paquete familiar, es algo individual. Es donde yo voy a tener que tomar una postura ante lo que se me está ofreciendo. Y ellos deciden creerle a la palabra de Dios. Deciden seguir a un líder, a Josué. Y cuando deciden seguir a un líder, no saben cómo van a hacer las cosas, pero lo que los está moviendo es la palabra que Dios le está dando a Josué. Lo que Dios está estableciendo para entrar a una nueva dimensión y a un nuevo reino y un nuevo gobierno. Y Dios les dice que tengan cuidado cuando van a entrar a la tierra prometida. Y lo dice en Josué en el capítulo 6, en el verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema. ¿Cómo me puedo guardar
de mi enemigo, que no cree en Dios, que Dios no es una fortaleza para él, ni es incluso una verdad para él. Y Dios le da la indicación a su pueblo cómo se pueden guardar. Y le dice, guardaos de ellos, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Está diciendo, ten cuidado, porque cuando tú empiezas a tocar y a tomar como para ti las cosas de ellos, sus valores, sus verdades, lo que ellos reverencian, los que ellos toman como importante en la vida, puede ser parte ahora de tu vida. Y vas a conquistar eso y vas a derribar eso. No vas a conquistar a las gentes, vas a conquistar la estructura que los movía, los valores que los movía, las verdades que los inclinaba. Por eso necesitas tener mucho cuidado con lo que vas a tomar cuando vas a conquistar al enemigo. Y les va señalando Dios, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. No vaya a ser que esos valores, no vaya a ser que esas cosas que tomaste del campamento del enemigo, ahora lo escondas como un valor muy importante y muy significativo, y vas a contaminar al pueblo de Israel que está queriendo conquistar para cambiar todos los valores, todas las estructuras, y Dios sea el centro de su corazón y de cada uno de ellos. Y les dice, y lo turbéis, lo confundas, lo desvíes de su propósito. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Nos menciona cómo pone Dios bien claro cuando encuentren algo que sea de Dios. En eso ya tienen la indicación, ya tienen la dirección de Dios. Y ahora al primer lugar que van a entrar, que es Jericó. Es un lugar que nos menciona que había unas murallas muy altas y que el pueblo de Israel le dice, tú vas a vencer y vas a poder entrar. Solamente van a rodear el lugar, van a orar y van a tocar unas trompetas y Dios les dará la victoria. Yo no sé cómo te imaginas, cómo Dios hace las cosas. Que le dé 7 vueltas a un campamento donde desde arriba están viendo cómo me atrapan como lagartija con las flechas, y que siga yo dándole nada más vueltas, y que después que lleve el arca del pacto y que empiece a tocar las trompetas y que Dios me va a dar la victoria. Pues sí que cuesta trabajo. Ahora nosotros lo vemos a través de la palabra, pero te dice Dios, ve y hace esto y aquello. Y hay mucha gente que dice, yo ya fui a ese lugar, ya le di 80 vueltas, no da más 7, yo soy más picudo, ya le di 80 vueltas y entonces ya es mío. No, no, no. No es nada tuyo, no porque hayas orado, ya has conquistado. Ahí empieza toda la transformación. Ahí empieza todo el cambio. A veces nos quedamos con dar vueltas. El día de la inauguración dice, este auditorio pues fue construido porque yo le di vueltas a él antes. Y por eso ya fue construido. Ay, le dije, qué maravilla. Entonces, pues te necesitaba que te vinieras a trabajar durante 12 años para darle vueltas a los albañiles y darle vueltas a los trabajadores. No es porque le demos vueltas, ese es el inicio que abre las cosas espirituales. Te estás moviendo conforme al poder de Dios. Te estás moviendo conforme a la palabra de Dios. Y cuando llega el momento en que tocan las trompetas, no se lo esperaban, no sabían lo que iba a pasar, no sabían cómo iba a ocurrir el que Dios les diera ese lugar, y ven que se caen las murallas. No es por la resonancia que entraron las trompetas con los muros, por más que le toques a un muro, no se cae. Vemos cómo Dios está haciendo algo muy grande, muy fuerte, sobrenatural sobre ese lugar, mostrándonos a nosotros que la muralla más fuerte, que la muralla más grande, que cualquier cosa que te impide entrar al reino de Dios va a ser derribado. No porque des vueltas, no porque eres muy poderoso en la oración, sino porque estás obedeciendo la palabra que Dios te dio.
sino porque te estás moviendo en lo que Dios te entregó. No son nuestras acciones, es el poder de Dios manifestado porque actuamos en esas acciones y nos movemos en esas acciones. Y cuando vamos viendo cómo Dios hace todo esto, todo el pueblo empieza a avanzar y empieza a destruir a todos los que consideraban que tenían el control de ese lugar y los van venciendo. Dios se va manifestando y se va estableciendo. En la vida del creyente vemos que el que hizo la obra por nosotros es Jesucristo. Jesucristo vino como hombre, es crucificado, murió como hombre en la cruz, y esa obra de un hombre siendo Dios que fue llevado a una cruz para pagar un precio tan alto, en la cruz venció al pecado y por lo tanto cada uno de nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Sabemos que el pecado es parte de nuestra naturaleza, pero sabemos que Él hizo la obra para librarme del poder que tenía el pecado. Y ahora lo que necesita hacer mi corazón es ver la obra de Él, no mi obra, ni mi capacidad, ni mi habilidad, sino ver la obra que Dios está haciendo por el amor que Él nos tuvo, por misericordia. Y cuando tú lo crees, tú lo tomas como algo tuyo. Pero algo que estaba haciendo en la cruz, además de perdonar todos mis pecados, se estaba llevando todas mis enfermedades. Y cuando vemos los pecados, muchas veces tenemos la fe para creer que Él se llevó mis pecados. Pero no tenemos la fe para entender y creer que Él se llevó todas mis enfermedades. Y eso lo hizo. Nos está liberando del poder que tenía el enemigo sobre nuestra vida en la cruz, el Cordero de Dios. Lo mismo que estaba pasando cuando salió el pueblo de Egipto, que pusieron la sangre del Cordero sobre los dinteles de las puertas para que la muerte no los destruyera. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestro Señor, su sangre es colocada sobre nuestra vida para que no nos destruya el pecado y no muramos por causa del pecado y tengamos la vida de Dios. Vemos cómo entonces está siendo transformada nuestra vida y cómo el poder de Dios se va transformando en nuestro corazón. Y algunos hemos podido creerle a Dios que se llevó nuestras enfermedades. Y cuando tenemos una enfermedad, clamamos a Dios, pero sabemos que ya se nos fue dada. Y reprendemos la enfermedad que nos está agobiando o que nos está haciendo daño. Pero también en la cruz, Jesucristo venció a Satanás. Dice muy claro la palabra que fue avergonzado públicamente y que el poder que tenía sobre la muerte y el pecado le han sido quitados ahí en la cruz. La autoridad que tenía para gobernar tu vida y manipular tu alma y hacer contigo lo que él se le pegaba la gana, ya le fue quitado. Cuando tú lo crees eso, no hay demonio que te pueda gobernar. No hay espíritu que te pueda hacer daño. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, sabemos que hemos recibido esa autoridad. Pero muchas veces le creemos más a los demonios y les damos un poder que no tienen y una autoridad que ya se le ha sido quitada. Y empezamos a decirle, es que este demonio es tan grande y es tan poderoso y es tan fuerte. Pues es tan grande del tamaño que tú crees. Es tan poderoso de la autoridad que tú le otorgues. Tiene la capacidad de hacer contigo lo que tú le dejes hacer contigo. ¿Me van entendiendo? Traigo tapados los oídos así que no los oigo, pero bueno. Yo puedo, porque se me dio en la cruz y se me dio en Jesucristo una autoridad que no es mía, un poder que no es mío y me ha sido dado para reprender a estos espíritus y echarlos fuera de mi corazón,
poner la palabra de Dios y ya no atormenten mi alma. Atormentan mi alma poniendo pensamientos, poniendo sentimientos, poniendo deseos. Y tratan de controlar mi cuerpo, doblándolo, haciéndole daño. Pero Dios te dio ese poder para que ya no siga haciendo eso cuando tú lo crees. Cuando es más grande tu fe en esa palabra y en esa verdad que la que le otorgas al enemigo. Muchas veces le otorgamos al enemigo poder sobre la enfermedad y le creemos a la enfermedad y decimos: creo que me voy a enfermar, creo que ya me pegó este virus y creo que me voy a sentir terrible. Pues de acuerdo a tu fe, que así te sea, porque pues así dice la palabra, que conforme creemos, así se nos hace. Pero cuando tú dices: ay, mi cuerpo me está engañando, un bicho raro quiere ocupar un lugar, pero yo no creo que vaya a ocuparlo, porque mayor es el que mora en mí que cualquier cosa que está en este mundo. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús, toda enfermedad y todo malestar lo echo fuera. Y muchas veces estamos atormentados por el enemigo y tenemos una opresión muy grande sobre nuestra vida y nos sentimos terribles porque las cosas no suceden como yo esperaba que sucedieran. A veces son los problemas en la casa, en el matrimonio, a veces con los hijos, a veces con la persona que no sabe ni cómo quitarse esa opresión de su corazón. Y pues oramos: Señor, pues quítame esto, te ruego, Señor. Y dice que no va de acuerdo a nuestra plegaria, sino de acuerdo a nuestra fe. Cuando tú lo crees y tomas lo que ya se te dio, autoridad, y reprendes ese mover de ese espíritu en tu vida o en tu casa o en tu matrimonio, empiezan a cambiar las cosas, empieza a transformarse el medio ambiente, porque estás moviéndote en lo sobrenatural, estás moviendo los cielos, estás moviendo lo que está ocurriendo en ese lugar, y Dios empieza a establecer un cambio alrededor de tu vida. Pero para moverme en lo sobrenatural, con la unción que Dios me ha dado, pues necesitaba el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida para poder tomar lo que Dios le había entregado. Y el pueblo de Israel pues entra a la tierra prometida que vimos en el domingo antepasado, que era el bautismo en el Espíritu. Ahora nosotros somos bautizados en el Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que cuando sobre nosotros es derramado el Espíritu de Dios, pasa lo mismo que pasó en aquellos apóstoles al principio del inicio de la iglesia, que hablaron en otras lenguas y que se empezaron a vivir de una manera sobrenatural. Ahora ya no era la unción de Jesús, ya no era el mandato de Jesús, ahora es establecer el reino de Dios entre nosotros, el declarar la palabra, el hablar el evangelio de Jesucristo, pero acompañado por medio de las señales, de sanidades y con el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios y establecer el reino de Dios. Echar fuera los demonios para los que no son cristianos, no para el cristiano. El cristiano pues tiene lo que quiere. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los aguantamos, los soportamos y hasta le damos una fuerza. Este que traigo sí es poderoso, de acuerdo a tu fe. Así es. Este que me hace batallar me ha dado unas zarandeadas porque tú dejas que te zarandee. Cuando tú tomas un lugar y una autoridad, hasta ahí llegó ese espíritu, porque no tiene más poder que Jesucristo, ya fue derrotado, te maneja con mentiras y te controla
a través de lo que quiere hacer, y luego la familia hasta le echa fe. Es que el que tiene él, o sea, el hijo o el que sea, ese sí es poderoso. Mira nomás cómo lo revuelca. Pues todos le ponen una fe extraordinaria. Y no es así. Cuando nosotros sabemos lo que hemos recibido, nuestra vida es transformada y cambia por completo nuestro corazón y somos transformados por Dios. Y una vez que entran a lo sobrenatural, el pueblo de Israel, es muy importante que sigan lo que Dios les dice. Pero el pueblo de Israel va a conquistar a un Jericó, y cuando lo conquista hay un hombre del pueblo que se llama Acán y ve unos oro, ve plata y ve un manto sagrado babilónico y lo toma y lo esconde y lo guarda en su campamento para él. Y parece que muchas veces cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice y estamos peleando la batalla, como que no va a pasar nada. Pero eso es aparente, porque van a pasar grandes cosas. Van a un pueblo, la siguiente batalla después de haber conquistado, van a una ciudad mucho más pequeña que se llama Jai, donde sus pobladores pues no son muy capaces ni tienen la habilidad. Y entran, dice Josué, no vamos a mandar todo el ejército, no, pues vamos a mandar unos cuantos. Y van y pelean porque Dios nos está dando la victoria. Pero no sabe Josué que uno de los suyos violó la palabra que Dios les había dado. Y cuando nosotros estamos en pecado, la unción de Dios no se puede manifestar. La protección de Dios no se puede establecer. La victoria que Dios nos da no se puede ser una realidad de nuestra vida. Porque es muy clara la palabra. No tomes, no hagas tuyo los valores, los símbolos, las cosas del enemigo. Y Acán lo desobedece la palabra. No le da la importancia, no le da el significado que merece esa palabra. Y una vez que pasa esto, van y son derrotados. Matan a parte del pueblo que fue a pelear. Y regresan perseguidos por un pueblito de Jai. ¿Cómo es posible que Dios estuvo con ellos, que vencieron a cientos de hombres sin saber cómo ir a la batalla, sin saber cómo pelear? Porque Dios estaba peleando con ellos y estaba peleando por ellos. Porque Dios le está dando la victoria, la estrategia, la habilidad. Era Dios. Pero ahora tomaron de los valores del pueblo. Y cuando se da cuenta, Josué, pues entra en mucha crisis. Tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Por qué esta persona sanó y esta persona no sanó? ¿Por qué esta situación que iba tan bien se está dando y por qué ahora se detuvo todo? Si Dios lo prometió, si Dios lo declaró, es imposible que no pasen las cosas de Dios. Es imposible que Dios no se glorifique y se manifieste. Algo está pasando de tal manera que yo no lo puedo entender y comprender en mi corazón. Y se mete Josué con Dios y Dios le dice, es que en tu campamento hay un anatema, uno que hizo lo que le dije que no hiciera. Y empieza a buscarlo Josué hasta que lo encuentra en el campamento y le dice, confiesa que hiciste. Y él le dice, pues nada más agarré el manto, agarré la plata, agarré el oro para mí. ¿Por qué hiciste esto, hijo mío? Le dice Josué. Ahora, pues descienda contigo todo esto, y es eliminada toda su familia junto con él. Nos habla como cuando nosotros nos desviamos de lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida, no solamente se afecta a mi persona, sino que voy a afectar a toda mi familia y la voy a contaminar con esa verdad
que yo rompí y que yo no seguí. Y cuando esto va pasando en nuestro corazón, se va destruyendo. Vemos cómo la unción de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, pero la unción no puede manifestarse cuando nosotros nos movemos en pecado. Lo vemos con la vida del pueblo. Cuando ya está establecido el pueblo, ya está fortalecido el pueblo, quieren un rey para que los dirija y los gobierne. Y Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel rogándole a Dios también, Señor, ahora me han desechado a mí, porque pues ahora están pidiendo un rey. Le dice, no, Samuel, no te están desechando a ti, a quien están desechando es a mí, porque tú nada más eres una voz para ellos, y yo soy el que los dirijo. Les voy a dar el rey que el pueblo está pidiendo. Y va Saúl sin saber lo que Dios tenía preparado para él. Y va Saúl buscando cada vez pues a unos animales que se habían perdido, y sin saber llega a la casa del profeta. Y el profeta le empieza a declarar lo que le va a pasar en su vida. En 1 Samuel 10, en el verso 6. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Miren lo que está estableciendo. Va a venir el Espíritu de Dios sobre tu vida, y el Espíritu de Dios te va a ungir, porque va a ser derramado sobre tu vida el poder de Dios. Y te vas a mover en lo sobrenatural. Vas a empezar a profetizar igual que los profetas que hay en ese lugar. Y tu corazón va a ser mudado, va a ser cambiado completamente. No entendía lo que estaba declarándole el profeta. Cuando llega con los profetas, empieza a hablar y empieza a profetizar, cosa que jamás había hecho en su vida. Y está desnudo. Fue tan fuerte el impacto que tuvo el Espíritu de Dios, que estaba desnudo Saúl profetizando, no sabía cómo lo estaba moviendo, y es cambiado. Pero esa unción que Dios te dio, esa bendición que Dios te da, es algo que nos corresponde a nosotros cuidarla. Es algo que nos corresponde a nosotros santificarnos. Es algo que es nuestra parte. Dios te ungió. Dios le da un propósito como rey. Dios le entrega un gobierno de su pueblo. Pero Dios, su deseo era bendecir a su pueblo. No que quisiera Dios porque tiene problemas de rechazo y entonces necesitaba de un pueblo. No. El pueblo necesitaba de Dios. El pueblo necesitaba que alguien les diera una dirección completamente diferente a los otros pueblos, con los valores que tenían los otros pueblos y los dioses que tenían los otros pueblos. Ahora se va a levantar un Dios poderoso sobre ellos. Pero para que Dios se levante sobre tu casa, para que Dios se levante sobre tu trabajo, para que Dios se levante sobre tu vida, necesita Dios estar sobre todas las cosas, y que tú lo honres dándole ese lugar donde quiera que estés, y que tú le des el lugar con la palabra, con las declaraciones que Dios te ha dado. Empieza Saúl, lo es establecido, lo sabemos como lo menciona la Escritura, lo ponen como rey, empieza a gobernar, empieza a levantarse el pueblo de Israel, y Dios va a formar su carácter. Dios va a establecer esa transformación en su corazón. Como una vez que Dios te ha llenado de su Espíritu, te ha dado todas las bendiciones, ha puesto en tu corazón todo lo que necesita tu vida, ahora Dios va a empezar a moldear tu carácter. Y le dice, mira, vas a conquistar este reino, pero no tomes nada. Igual que con la primer conquista, igual cuando van a tomar Canaán, no tomes nada de ellos, porque yo soy suficiente para contigo. Pero el rey decide hacer las cosas a su manera. No mata al rey porque lo ve de mucho valor, de mucha significado, importancia. Él que nunca había sido rey, ahora ve
el reinado de otro como muy importante. Los animales más valiosos y más gorditos, eso no los mata. Los chafas y todo eso, eso sí, que se vayan al degolladero y se acabó todo. Y viene Samuel y le dice, oye, ¿hiciste conforme lo? Bueno, pues casi hice. Pero mira, no es que no quería, la verdad. Y empezó con una serie de autojustificantes para no cumplir la palabra que Dios le estaba dando. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de esta escritura? Que muchas veces queremos movernos en la vida sobrenatural, pero no estamos dispuestos a ser radicales y a actuar conforme a lo que Dios ha demandado de nosotros, lo que Dios nos está pidiendo. Y no pide grandes cosas, no hace grandes demandas, solamente que te muevas de lo que Dios mismo te está dando, de lo que Dios mismo te está entregando, que no tomes cosas que no te permite Él tomar. Y la unción, la bendición, 2 veces se le da la oportunidad y las 2 veces no quiso que se formara ese carácter en su corazón. Se inclinó más por sus deseos, se inclinó más por sus apetitos, se inclinó más por sus valores que lo que Dios quería hacer en su corazón. Y la unción que tenía, la bendición que tenía sobre su corazón fue quitada. Nos está hablando Dios lo mismo. No porque hayas nacido de nuevo, no porque hayas recibido el Espíritu de Dios. Es importante que entiendas que el Espíritu de Dios es el poder de Dios para que te muevas en lo que antes no podías moverte, para que puedas vencer el poder que antes tenía el pecado sobre tu vida. No para hacer grandes cosas y orar, sino para que tu vida sea libre del poder que tenía el pecado sobre tu corazón. Para que ahora tus declaraciones sean de bendición y no declaraciones de maldición. Y las declaraciones de maldición no son groserías, no son palabras que decimos, ay, qué grosero, yo no digo eso. No, son palabras muy claves, muy específicas que utilizas para denigrar, para ofender y para aplastar. Que son tan finas, pero son tan horribles que rompen el alma de la otra persona. Y estás rompiendo lo que Dios te da. Estamos nosotros utilizando lo que le utiliza el enemigo para tener un control o un poder. Y Dios va avanzando en la vida y le va diciendo cómo es. Pero entonces el pecado es lo que nos separa. Pero ¿qué entendemos por pecado? Muchas veces no sabemos. Normalmente consideramos que pecar es hacer lo malo. Y sí lo dice muy claro la palabra de Dios en el libro de Gálatas, lo que son las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, como es el adulterio. La fornicación en este siglo ya la tacharon de la Biblia, porque como todos en el mundo fornican, pues también la iglesia. Y la palabra es muy clara. Dice una obra de la carne, un pecado, también es la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, los pleitos. Pero los pleitos no los veo tan malos porque nada más me peleo con mi esposa o nada más me peleo con los hijos. Entonces esos pleitos son santificados porque pues es un pleito santo. ¿Cuántos tienen pleitos santos en su casa? No existen pleitos santos. Son pleitos endemoniados. Y esos pleitos pues nos van destruyendo y nos van quitando la unción que Dios nos dio, la bendición que Dios nos dio. Y pone a los pleitos en el mismo que el adulterio, lo mismo que la fornicación, lo mismo que la hechicería. Y luego también pone ahí la idolatría, los celos. ¿Cuántos son celosos o celosas? ¿Ven? Aquí no hay nadie. Bueno, lo pone en el mismo nivel, que son obras de la carne. Las iras, las contiendas, las disensiones, y ahí va poniendo las obras de la carne. Y muchas veces nosotros pensamos que todo eso terrible, eso es pecado. Pero la Biblia va más allá. Y por eso
nos va enseñando en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces Dios nos ha declarado a cada uno de nosotros las cosas que son buenas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿A qué es lo bueno? La Biblia nos dice, en primer lugar, hacer justicia. No hacer tu justicia, sino hacer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo, cuando yo creo en esa justicia, yo soy perdonado. Y entonces, yo tengo la capacidad de perdonar porque me veo en esa justicia. Y esa justicia es parte de mí. Cuando la gente me dice es que no lo puedo perdonar, no es que no puedas, es que no quieres perdonar. Porque es más fuerte tu deseo de justicia y de venganza que la justicia de Dios para con esa persona. Fuiste justificado no porque lo merezcas, ni porque hayas hecho alguna obra que valga la pena para que hayas sido justificado. Fuimos justificados por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Hacer justicia es establecer lo mismo que recibiste de parte de Dios para con la gente que te hace daño. Eso es hacer justicia delante de Dios y poner a Jesucristo para que vean que tu justicia es Cristo, que tu verdadera justicia es el que hizo la obra por ti y te ha transformado. Amar misericordia. ¿Qué puedes tú poner en primer lugar? Ese amor por la gente cuando la ves sufrir, por la gente cuando la ves quebrada, por la gente cuando ves, y no para burlarte, no para escarnecerla, meter el dedo en su llaga y decir te dije que por ahí no era. Y nos volvemos en lugar de gente misericordiosa, gente escarnecedora. Y la Biblia dice que el único escarnecedor es el diablo. ¿Tengo el Espíritu de Dios o tengo el espíritu del enemigo en mi corazón? ¿Cuáles son mis obras? ¿Escarnecer o amar misericordia y decirle, Señor, así como yo muchas veces no veo las tonterías que hago, las barbaridades que cometo, te pido misericordia por la persona, porque tampoco lo puede ver, tampoco lo puede entender. Que yo amo más la misericordia que la venganza, que amo más la misericordia que el que pague las cosas, que hay algo muy grande en mi corazón, que puedo ver la verdadera necesidad del corazón de la otra persona, que no estoy centrado en mi dolor, en mis crisis, en mis angustias, en mis miedos, sino que puedo abrir mi corazón para ver lo que está sufriendo el otro. Es lo que está diciendo, eso es lo bueno, el amar esa misericordia. Y luego dice en tercer lugar a lo que Dios le llama y nos declara como lo bueno, humillarte ante tu Dios. Qué difícil es humillarnos. Yo no sé si te cuesta trabajo a ti, pero a mí como me cuesta trabajo. Siempre nos sale el rechazo, siempre nos sale la competencia, siempre nos sale el querer demostrar que nosotros somos los mejores, los más capaces, los más espirituales, los más proféticos, los más cualquier cosa. Y ser humildes para reconocer lo que Dios ha puesto en la vida de otra persona. Ser humildes para tener el corazón abierto y escuchar. Ser humildes para dejar de compararte con otros. Ser humildes para ver qué podemos aprender del niño y del anciano. Ser humildes para poder abrir el corazón y aprender del que no tiene estudios, pero que ha aprendido de la vida y que Dios ha hecho algo en su corazón. Ser humildes para tener un corazón realmente abierto. Dice eso, es hacer lo bueno. El ponerte por abajo de Dios, el ponerte por abajo de la gente, para reconocer lo que la gente hace, para ver lo que la gente hace, para que te des cuenta que no solamente tú eres el mejor, ni el más capaz.
Ay, qué difícil es. Qué difícil es pelear contra mis inseguridades y contra mis miedos. Qué difícil es arrancarme eso del alma y quitarme eso del corazón para poder recibir de cualquier persona, para no etiquetar a las gentes por sus capacidades, por sus habilidades, ya sean sociales, económicas o académicas, sino para ver a la persona como una bendición de Dios, que la riqueza es la persona y no lo que hace, sino lo que Dios hace en ella. Eso es el que puedes tener ese poder para ejercerlo, ejercer el bien, hacer lo bueno. Entonces sabemos cómo Dios está estableciendo. Y por eso dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia, que me mueva la misericordia, que no me mueva mis propios juicios y mis propios rechazos, sino que pueda ver el corazón de la gente, que pueda ver la necesidad del alma y que pueda tener misericordia y no decir, se te va a pasar, no es nada, no, sino tener misericordia como la misma que pedimos cuando nos acercamos a Dios y estamos quebrados y no sabemos cómo salir adelante. Queremos esa misericordia y está diciendo, misericordia quiero. No quiero ya sacrificios, que yo le echo ganas y que yo voy a poder. No quiero sacrificios, sino que tengas un encuentro con Dios. A eso se refiere conocimiento, no información. Cuando decimos es que conozco a la persona, es que has pasado tiempo con ella y sabes cuáles son las cosas que tiene, qué es lo que le duele, qué es lo que le produce crisis, con qué está luchando. Conoces a la persona y dice conocimiento de Dios. Es que hemos pasado tiempo con Dios y sabemos cómo es nuestro Dios. Y Dios empieza a trabajar con nosotros. Por eso nos dice muy claro la palabra de Dios, que hagamos lo bueno, que busquemos. Y dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú sabes lo que Dios pide de ti, cuando tú sabes en tu corazón el ser humilde, el ser misericordioso, el amar, cuando tú sabes estas verdades dentro de tu corazón y no estás dispuesto a vivirlas, es pecado. No es solamente lo malo que vimos, sino que no ejerzas y no te muevas en lo que ya sabes en tu corazón, en lo que ahora es parte de ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que necesitamos cambiar nuestra manera de movernos y nuestra manera de sentir y de actuar ante la vida. Que no solamente porque tengo ahora una vida moral, ya soy una persona espiritual, sino que me es pecado cuando yo no me muevo en todo lo que Dios me ha dado y en todo lo que Dios ha colocado en mi corazón para establecer el reino de Dios. ¿Cómo entonces puedo yo moverme en lo sobrenatural? El pueblo de Israel se estaba moviendo en lo sobrenatural. Dios iba conquistando y conquistando. Y Jesucristo nos dice, id por todo el mundo y predicad mi evangelio. Que oremos por los enfermos y ellos serán sanados. Que establezcamos su reino y será establecido su reino. Entonces va estableciendo el cómo nosotros oremos por los enfermos, que oremos por los que han muerto y que van a resucitar y que van a sanar. Entonces nos está invitando a que nos movamos en lo sobrenatural y que demos lo que hemos recibido por gracia. Pero se empieza siendo dirigidos por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos habla a nuestro corazón y si estamos dispuestos a obedecerlo. Por eso dice muy claro, no apaguéis al Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Cómo puedo apagar algo? Cuando dejo de ser iluminado por esa luz y dejo de moverme en lo que me está mostrando, es que estoy apagando y vivo en tinieblas. Por eso dice, no lo apagues, porque es la luz que se te ha dado. No apagues al Espíritu de Dios que se te ha dado.
Esa luz que siga alumbrando tu camino y que siga alumbrando tus decisiones. Y luego en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿A cómo nosotros podemos contristar al Espíritu de Dios? Cuando nosotros sabemos lo que se nos ha dado, tenemos claridad y no me muevo en esa dirección. Ahora yo quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero moverme a mi forma. ¿Cómo se aprende uno de los niños? Ahora que tenemos a Sebastián, al nieto, tiene ya 1 año el hombre, ya está viejo. Ya se mueve para todas partes, ya abre las puertas y se quiere ir. Y la casa pues son puras escaleras. Entonces se le dice no, por ahí no, y vuelve a estirar la mano. Estaba en el baño y estaba jugando con un espacio donde estaban una serie de botellitas. No las agarres, que no las agarres, que no las agarres. Así es el niño, ¿me entiende? Y ahí las va y las agarra, y ahí va las agarra. Se las quito de la mano, te digo que no las agarres. Ya aprendió a hacer caras retorcidas a esa corta edad. Y digo, ¿qué cosas? Y el Espíritu de Dios nos dice, no lo tomes. No lo tomes. Que no lo tomes. ¿De dónde tenemos que aprender? Si nos lo dices por nuestro propio bien, no porque le vayamos a quitar algo a Dios, sino porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida y nos podemos hacer daños. Cuando Dios nos dice algo, que veamos esa necesidad, que veamos el problema de la persona. Si Dios te ha dado esa autoridad es para que la uses, no para que la guardes. Si te ha dado autoridad para que puedas echar fuera esos espíritus, pues échalo sobre los incrédulos. Al que ya conoce a Jesucristo, enséñale la libertad a la que fue llamada, porque Él tiene ese poder que ha sido dado por Dios para sacar la porquería que se le metió y pueda vivir en esa libertad. Y que cuando estés enfermo, no estés buscando que oren, a menos que estés muy cacheteado. Entonces sí, que vengan otros y que oren por ti para que seas sanado. Pero se te está dando algo muy grande. Y lo que se te está dando es esa autoridad para orar por el enfermo y ser sanado. Y Dios quiere que tú te muevas en lo sobrenatural. Que no te quedes viendo cómo otros se mueven, sino que tú lo hagas creyendo que tu Dios te lo ha dado. Porque tú crees en Él. Y porque tú estás dispuesto a vivir en esa presencia con Él. Dice el Salmo 63 en el verso 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En la tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es tu misericordia, es mejor tu misericordia que la vida. Entonces me está diciendo que muchas veces voy a estar en tierras áridas y secas. Voy a estar en lugares donde no veo la grandeza de Dios y el poder de Dios. Con todo y eso, dice, Dios mío eres tú. No porque pasen o no pasen las cosas, sino porque te he escogido por encima de todas las cosas y establecer. El Espíritu de Dios te anhela. Y lo dice muy claro en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora comencemos a ver lo bueno en todos. Comencemos a vivir haciendo lo correcto
para establecer la justicia de Dios donde quiera que vayamos y nos movamos de una manera sobrenatural. Yo quisiera orar en esta mañana por todos aquellos que entran en mucha crisis y no se han movido en lo sobrenatural. Cuando Jesús envía a sus discípulos, los 12, nunca habían orado por enfermos. Habían visto cómo Jesús oraba y los enfermos sanaban. Nunca habían echado fuera un demonio. Habían visto cómo Jesús echaba fuera a los demonios. Y pensamos que ya los 12 tenían el carácter de Cristo. No, el carácter se va formando a través de toda la vida. Pero reciben la palabra que les dice: vayan y prediquen el Evangelio, y en el lugar donde los reciban, entren, posen y bendigan y sanen a todas las personas. Y si no los reciban, sacudan el polvo de sus zapatos, de sus sandalias y sigan adelante. Va estableciendo muy claro el cómo nos podemos mover de una manera sobrenatural. Pero está diciendo muy claro que el carácter, conforme vamos obedeciendo, se va formando. El carácter de Cristo va siendo parte de nosotros en la medida que nosotros vamos caminando en lo que Dios. Ellos no eran, se peleaban. Cuando oraban, le preguntaban al Señor: mira, Señor, no nos hicieron caso, oramos para que caiga fuego y los queme. Miren qué amor tan grande. Y cuando las cosas no sucedían como ellos consideraban, pues algo tenían que hacer. Y Jesús les está enseñando. Y miren, dentro de los 12 había uno chafa, porque andaba buscando cómo tomaba del dinero del ministerio de Jesús para sus propios beneficios. Y vendió a Jesús porque no le pareció cómo hacía las cosas Jesús, para recibir unas monedas de plata. Mire, Jesús sabía cómo era. Jesús conocía el corazón, pero conocía la palabra. No porque, y de seguro, todos ellos, los milagros se movieron en su vida. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, regresaron, dice, los 12 felices porque se les sujetaban los demonios, porque los enfermos sanaban. Pues, ¿qué esperaban estos? ¿Me entienden? Cuando nosotros vemos que no es porque seamos nosotros muy espirituales, sino que comenzamos a movernos en lo que Dios nos habla, es que Dios empieza a hacer el cambio en nuestra vida. ¿Te quieres mover en lo sobrenatural? Dios no te da la opción. Te dice que ya es el tiempo que te muevas, que entregues tu corazón y entregues tu vida. No te vas a mover igual que el que está a tu lado. A cada uno de nosotros Dios nos da una manera de movernos. Y esa es la mejor para donde Dios nos va a colocar. Yo quisiera orar con ustedes. ¿Cuántos quisieran moverse en una vida sobrenatural? Pues los invito a que vivan esa vida sobrenatural. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a decírselo a Dios. Les pregunto una cosa. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Andando, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, tragando agüita. En bicicleta, dándote cada riatazo, ¿no es cierto? ¿Cuántos aprendieron a andar en bicicleta? ¿Y cuántos de los que levantaron la mano nunca se cayeron? ¿Verdad que todos nos dimos santos riatazos? Yo me acuerdo una vez, venía una bicicleta en la casa de una tía que había una bajada, le doy dando y le pongo los frenos delanteros. Di marometa tras marometa, hasta que quedé tirado ahí en la calle. Ya vi que no me había visto nadie, me sacudí como si nada. Me fui a la casa de mi tía y yo a llorar mi desgracia. Me dolían hasta los pensamientos del riatazo que me había dado. Pero como somos niños, pues nos recuperamos fácilmente. Vas a orar por las personas y a lo mejor se te enferman más. Pero te vas a sentir rechazado y que ya no es el poder de Dios, conforme a lo que creas. ¿Me entienden? En lo poquito, en tu casa, con tu familia, con los chamucos que has dejado, que gobiernen tu matrimonio, tu vida. Hay esa empresa. Y le dices a tus familias: ¿quieres que ore por ti?
No, ¿sí? Ora por ellos. Pierde el miedo, porque te roba la fe. ¿Estamos dispuestos a perder el miedo? No los oigo porque traigo tapón. Ahora sí, ya de lejos los oí. Entonces, vamos a perderlo enfrentando, haciendo, orando. Y el que va a hacer la obra es Cristo, su Espíritu, en ti, porque te fue dado de su Santo Espíritu. Y como te fue dado, es el tiempo que te muevas en Él. ¿Estamos listos? Padre, te doy gracias, porque sé que nos estás hablando, para que como congregación, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, nos movamos en lo sobrenatural, donde lo normal sean los milagros, las señales, las maravillas, la sanidad, la libertad para amarte y para adorarte, para romper todos los esquemas y los miedos que han detenido mi vida, para yo poderme mover en lo que tú ya me has dado. Padre, te doy gracias, porque sé que tú respaldas tu palabra y lo que tú has declarado a mi corazón, ahora es mi verdad. Ahora es mi verdad para vivirla, para hacerla, para actuar en ella. Y Señor, creo que tu gracia ha sido derramada sobre mi corazón. Díselo a Dios, para yo vivir conforme a lo que tú has declarado. No es mi poder, es tu poder. No es mi gracia, es tu gracia. Y por esa gracia yo doy de lo que tú me has dado para establecer tu bendición y tu reino. Y el día de hoy yo decido hacer a un lado mis miedos y empezar a ser formado por tu poder, por tu palabra y por tu espíritu. Y quiero conocerte cada día más y más. Así como dice el salmista, Señor, anhelo cada día tener ese conocimiento mayor de ti y estar en tu presencia más que cualquier cosa en la vida. Te doy gracias, Padre, porque sé que hoy comienza un cambio en mi corazón y empiezo a vivir en ese nuevo Canaán donde tu reino se establece, donde tu paz me gobierna, donde tu amor me conquista y conquista, donde, Señor, tu obra se va estableciendo en mi vida, estableciendo misericordia, porque por misericordia fui rescatado por ese amor tan grande. Y yo lo acepto, lo creo y decido a partir de hoy moverme conforme a tu verdad, en tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.